Antes de comenzar, déjeme preguntarle si usted cree en los exorcismos. El hecho de que el mal puede poseer el cuerpo de una persona para causarle un enorme daño físico y espiritual. Esta es una idea que puede sonar muy del tipo religioso y ha sido un tema muy debatible a lo largo del tiempo. Es por eso que en esta ocasión permítame compartirle 7 historias cortas de experiencias relacionadas con este tema. Mi nombre es Teo. Presencié algo que jamás voy a olvidar. Estábamos reunidos en un grupo de oración en mi casa ya que somos cristianos. La pastora comenzó a orar por cada persona que estábamos ahí presente. Cuando llegó el turno de la esposa de mi tío, ella cayó al suelo y empezó a revolcarse. Su voz cambió, gruñía como si fuera un hombre corpulento, enorme, y en sus ojos casi no se veía la parte de color blanco. Cada vez que la pastora declaraba que abandonara ese cuerpo, ella se retorcía aún más de forma muy violenta. De pronto gritó con mucha furia que se callara, que ella solo era una anciana insolente y que ellos eran legión. Tuvimos que llamar a otros pastores para que desde sus hogares hicieran cadena de oración. Finalmente la mujer se calmó. En ese mismo instante su hijo, un bebé de apenas 10 meses que dormía en el tercer piso, rompió en llanto. Más tarde, al conversar con ella, nos confesó que en el colegio había jugado la ouija, así que creemos que esta fue la razón de todo lo que sucedió. Antes de culminar este pequeño relato, quiero dejarles 3 reflexiones muy claras que aprendí a raíz de eso. Número 1. Yo no soy religioso, no creo en Dios como una idea, vivo en Él. Lejos de querer predicar, mi consejo es que no jueguen con fuerzas malignas o desconocidas, porque roban tu salud, tu paz y toda tu bendición. Número 2. Los espíritus malignos son reales y poderosos. No intentes contactarlos ni pedirles respuestas. Te las darán, pero luego exigirán a cambio tu paz y tu bienestar. Número 3. El contacto con esta persona influenciada sí te cambia. Es como beber del vaso de alguien con gripe. Tarde o temprano te enfermarás tú también. Mi nombre es Fabricio Pérez. Esto es algo que me contó una tía hace muchos años y me dejó pensando que lo de los exorcismos sí existía como tal. Yo tengo una tía que fue monja en su juventud. Estuvo muchos años viviendo en un estado de la República, no recuerdo exactamente dónde. Ella contó una vez que al convento donde se quedaban todas las monjas llegaba mucha gente que necesitaba ayuda, o agua bendita, la ayuda del sacerdote, entre otras cosas. Dice mi tía que en una ocasión llegó una señora pidiendo ayuda para su hijo, pues le había pasado algo y ya no era el mismo. Contó que había estado jugando con la ouija y con esas cosas demoníacas, y que ya no sabía qué hacer porque en las noches hablaba y le salía una voz demoníaca muy extraña, entre otras cosas terroríficas. El sacerdote y varias monjas, incluida mi tía, llegaron a la casa de la señora para ver qué podían hacer por aquel muchacho. Mi tía cuenta que el sacerdote les dijo que se fueran bien preparadas porque todo indicaba que se enfrentarían a algo más fuerte de lo que normalmente se veía en aquel pueblo. Llevaron crucifijos, rosarios, agua bendita, Biblias y muchas cosas más. Dice que al llegar vieron que el joven estaba riéndose a carcajadas, pero de una forma diabólica, algo que no era humanamente normal, que a primera vista todas las monjas se quedaron sorprendidas de ver la situación. Lo amarraron porque se puso muy agresivo. Cuando le echaban agua bendita gritaba de dolor, gritaba muy horrible. Eran unos gritos que provenían de lo profundo de su alma. Mi tía cuenta que al final el sacerdote sí logró quitarle eso que estaba dentro de aquel joven. Pero lo que vivieron allí dentro de ese cuarto, el sacerdote y sus compañeras monjas, jamás lo van a olvidar. Fue su primer exorcismo como tal. Obviamente no podían decir nada a nadie de lo que vieron todos en esa casa. Ya por último, mi tía dice que antes no creía en nada de esas cosas, pero con lo que vivió ahora comprueba que, literalmente, así como existe el bien, también existe el mal. Al final, mi tía renunció a su vocación de ser monja y se convirtió en maestra de primaria. Creo que lo que vivió en aquella ocasión fue suficiente para cambiarla de parecer sobre lo que quería para su vida. Mi nombre es Jaciel Herrera. Hace muchos años mis tíos con quienes vivíamos tenían unas amistades muy cercanas. Mi hermano y yo nos quedábamos a dormir en casa de una señora con sus hijos, mientras ellos se iban a los casinos o a bailar. Nos quedábamos allí jugando PlayStation. Un hijo de ella ya tenía 17 o 18 años,
pero de pronto el chico pintó su habitación completamente de negro y puso un altar a la Santa Muerte. Un día, la mamá de él entró en la casa y vio como una silueta negra y grande entró al cuarto donde él estaba. Ella se asomó y solo lo vio a él sentado, pero de pronto escuchó que algo se cayó. Era su hijo, que estaba en un tipo de trance, botando mucha saliva por la boca. Pronto lo llevó al hospital, donde lo amarraron de pies y cabeza, a petición de la iglesia y de los hermanos de Vino Nuevo. Según las experiencias de ellos, lo amarraban a la cama porque decían que ya habían tenido casos donde los poseídos se les escapaban por los ductos de los hospitales. Cada vez que leía la Biblia al chico, él sacaba una lengua que no era normal, larga y puntiaguda. También llegaron a tomarle fotos y en las fotos salían figuras o caras. Ya no recuerdo al final la conclusión de esta historia, si lograron volverlo a la normalidad. Solo sé que fue una de las experiencias más raras con las cuales me he visto involucrada en mi alrededor. Mi nombre es Montserrat Díaz. La siguiente historia me la contaron, pero puedo decir que la fuente es confiable, así que se la quiero compartir a ustedes. Resulta que en el municipio contiguo al mío es una zona montañosa de Orizaba. Todo está rodeado de cerros, en mi municipio que no es muy grande, y es por eso que se supo toda esta historia. Una mujer vivía en aquel lugar. En aquel momento ella se empezó a involucrar en asuntos de brujería y la ouija. Tendría quizás como 30 años de edad. En su casa empezaron a suceder cosas paranormales a tal punto que tuvieron que pedirle a un pastor de la iglesia que fuera a orar por ella. Se reunieron unas 8 personas, en su mayoría hombres, dentro de la habitación. La demás gente se había quedado afuera a la espera. Me contaron que lo que sucedió fue tipo la película del exorcista. La mujer se ponía muy mal, se aventaba hacia atrás y hablaba con un tono de voz muy horrible, algo que no era natural en un cuerpo humano. 5 hombres la tenían sujetada mientras todos oraban, pero ella se quería escapar, hacía todo lo posible por salir. Llegó un momento en que se tranquilizó un poco, bajaron la guardia y ella terminó escapándose. Lo raro o aterrador fue que todo estaba cerrado. Le habían puesto tablas a las ventanas y a la puerta le habían puesto llave y una tranca. Solo había un hueco de unos 10 centímetros en la parte de abajo de la pared que ocupaban para sacar el agua cuando limpiaban la habitación. Los hermanos, familiares y amigos que estaban allí dijeron que solo vieron cómo su cuerpo se estiró como un espagueti, largo, flácido y delgado, para salirse por ese hueco, y así fue como se escapó. Cuando salieron corriendo tras ella, solo vieron cómo trepaba una barda larga como si fuera una serpiente. La mujer se fue hacia el cerro que colindaba con la parte trasera de la casa y de allí desapareció. No saben si murió o está viva, pero ¿en qué condiciones estará? La chica que me contó esto fue la que vio cómo trepaba la barda y se perdía entre el cerro. Hablé con el pastor porque siempre me quedó la duda de cómo un cuerpo humano podía cambiar así su forma original. Él me dijo que no es de extrañarse, que muchas tribus africanas hacen eso y que hay videos donde lo graban. Me comentó que son santeros que practican vudú y cambian de forma. Yo nunca di con esos videos, pero me quedé aterrorizada cuando escuché la historia, pues la mujer era vecina de la mamá de mi cuñada, quien fue la que me relató toda esta historia. Mi nombre es María Rosibel. Tengo que contar una historia y debo decir que ya a estas alturas me da igual si me creen o no, pero sí lo viví cuando tenía la edad de 15 años. Era de noche. No recuerdo bien la fecha, pero yo estaba en la cocina. Teníamos una perrita que era súper sensible a todo, tanto lo bueno y lo malo, como de esos animales que pueden sentir la vibra y la energía en las personas. Mi papá se había ido a tomar unas copas con un amigo de él, el cual era un poco más joven, de unos 25 años aproximadamente. Habían salido un poco antes. De repente llegaron y, créanme, no recuerdo exactamente cómo empezó todo. Solo recuerdo cuando escuché gritos en el cuarto contiguo. Obviamente fui y me asomé. Para mi sorpresa, el chico estaba poseído. Jamás había visto algo igual, solo quizás en las películas, debo decir. Hablaba en un idioma súper extraño y se empezó a retorcer, pero se retorcía de una forma que parecía no ser humana, no era algo normal. Yo solo miraba desde lejos y salí corriendo con mi abuelita y mi tía.
Llegué con ellas y les dije todo lo que estaba pasando, pero no me creyeron. Creyeron que tal vez estaba jugando, pero solo les pedí agua bendita, ya que mi abuela era muy católica y siempre solía tenerla a la mano. Regresé a donde estaban y mi mamá ya se encontraba allí con ellos. El ambiente era súper extraño. Le dije a mi mamá que allí estaba el agua bendita que le había echado para que la pudieran usar. Mi mamá, sin pensarlo, se le echó y el chico reaccionó de una manera horrible. Era como cuando tú le arrojas sal a una herida abierta. Fue una sensación demasiado horrible que casi no puedo explicar. Fue como si a alguien de pronto le pasara una corriente fuerte por el cuerpo y no pudiera evitar retorcerse, pero de una manera que se autolesionaba, se hacía daño a sí mismo. Así que el chico reaccionó de una manera horrible cuando le echaron agua bendita. Mi papá lo agarró con fuerza porque solo Dios sabe qué quería hacer. De repente le dijo algo al oído a mi papá y a mi papá hasta se le bajaron las copitas que traía encima. Yo, solo tapándome los ojos, oí a mi papá decir que el diablo le había dicho algo. De hecho, dijo una palabra especial en otro idioma, pero ya se me olvidó por el tiempo, aunque en su momento se me quedó en la mente por mucho tiempo. De repente el chico se calmó y vomitó todo. Pasado todo esto, que se había calmado, se fue a su casa y al otro día, créanme, no se acordaba de absolutamente nada de lo que había pasado, porque mi mamá lo vio y le preguntó, y hasta ahora el chico sigue como que si no fue consciente de todo lo que le sucedió. En cuanto a mi perrita, les comento que posterior a esto se puso muy inquieta y aulló toda la noche. Yo me dormí en medio de mis papás. Fue un trauma que ahora cuento, pero tuvo consecuencias, como por ejemplo no poder dormir con la luz apagada hasta la fecha de hoy que tengo 26 años. Ha sido una de las situaciones más traumantes que jamás creí vivir. Observar algo que naturalmente no parecía posible fue algo que me ha dejado un trauma hasta la edad que ahora les menciono. Nosotros tuvimos un familiar que durante una temporada experimentaba diario la incorporación de un espíritu maligno durante las noches. Llegamos a reconocer los síntomas antes de que le sucediera. Comenzaba a bostezar en exceso, como si tuviera un sueño muy profundo, y a hacer movimientos raros en la mandíbula, que incluso parecía que le tronaba al mover la boca como si se le fuera a dislocar. Luego, la voz le cambiaba a un tono que de verdad daba mucho miedo. Es como que si estuvieras escuchando a 10 o 15 personas hablar al mismo tiempo, pero de una forma muy profunda y ronca. Ya sabíamos que teníamos que sujetarla con fuerza, cada uno de una mano y de los pies, porque el espíritu quería que se lastimara. Por ejemplo, intentando rasguñarse, diciendo cosas como que no podríamos contra él, que era más fuerte que nosotros, y sacaba una risa muy horrible. Pero no era una risa normal como la que un ser humano genera por la boca, sino como que venía desde el interior, desde lo muy profundo de su estómago. Luego de la nada empezaba a hacer sonidos de animales. Esto sucedía toda la noche hasta que después de horas se tranquilizaba y se calmaba totalmente. Entonces un espíritu bueno entraba y nos decía que ya no tuviéramos miedo, que él había llegado para ayudarnos y que podíamos descansar. Nos explicaba el porqué de por qué estaban sucediendo todas aquellas cosas con nuestro familiar. Se lo juro, es algo que no le deseo a nadie, que no podíamos irnos a dormir por el miedo a que en cualquier momento nos levantara para ir a ayudar. Llorábamos, rezábamos, pero fue una etapa muy difícil que, gracias a Dios, hace años que no vuelve a pasar. Sin embargo, lo que sufrimos fue por unos 3 o 4 años. Mi nombre es Abigail Reyes. Tengo una historia bastante interesante. Mi mamá solía vender flores fuera de una iglesia, siguiendo la tradición que comenzó mi abuela, quien se dedicó a eso toda su vida hasta que murió. Mi mamá, para recordarla y seguir la tradición del puesto, acudía cada domingo a vender de igual manera. Mi mamá se hizo amiga de varias personas en la iglesia, entre ellas un diácono, un señor que estaba preparando para ser sacerdote aquí en la Ciudad de México. Mi mamá comenzó a tener una buena relación con él a tal grado de volverse muy amigos. En ocasiones yo iba con mi mamá a la iglesia ya que vendían muchas cosas y me gustaba comer allí. Había una pausa de misa de 10 a 12 de la mañana, tiempo en el cual el diácono salía a platicar con mi mamá y conmigo.
Él empezó a agradarme ya que era una persona muy noble y no tenía malicia, a diferencia de lo que yo había escuchado de algunos sacerdotes. El punto es que él nos contaba cosas que pasaban o sobre sus prácticas. Yo una vez le pregunté si había visto cosas raras, a lo cual él sacó su celular y me dijo que me iba a mostrar algo para que viera que existía el bien, pero como también existía el bien, el mal también estaba presente. Acto seguido me enseñó videos de exorcismos, mucho peor a cómo le planteaban en las películas de terror de cómo suelen suceder todas estas cosas. Él me comentó que estaba trabajando con el Vaticano. Quizá no lo crean, pero él era una persona muy sabia y pura, de esas que cuando conoces solo te transmiten paz a tu vida y una energía cálida. Yo, a pesar de ser cerrada y muy introvertida, le di un lugar especial en mi vida, hasta el punto de considerarlo también mi amigo. El caso es que él decía que estaba haciendo prácticas para el Vaticano y su práctica era justo esa, un exorcismo. Eran imágenes horribles, una chica mutilándose, él rociando agua bendita y literalmente a la chica saliéndole humo del cuerpo. Cosas muy traumantes. En ese tiempo yo tenía 14 años. Después de ver eso ocurrió lo peor. En mi casa a mi mamá, a mis hermanos y a mí nos asustaban mucho. Veíamos el reflejo de una señora en la pantalla del televisor. Una anciana muy decrépita. Me aventaban de mi cama y mi mamá se enfermaba muy feo. Les comenté todo esto al diácono y él nos regaló agua bendita y fue a mi casa a bendecirla. Después de esto jamás lo volvimos a ver. Hasta la fecha lo recuerdo. Pienso que quizá lo que me mostró se nos vino a mi casa y quizás él, al venir a ayudarnos, habrá enfermado, pues ya era una persona muy mayor y con discapacidad. Hasta la fecha me pregunto qué habrá visto él en mi casa para que jamás volviera y qué habrá sucedido con la chica del video.